Zacarías capítulo 14, verso 1. Leo el anterior para recapitular como siempre. El verso 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Recuerden, esos son los muchos. La tercera parte se conecta con los muchos. Y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre una vez resucitados, una vez pasados por fuego, y yo les oiré y diré: pueblo mío. Ahí vemos que los muchos son el pueblo. Y ellos dirán: Yahweh es mi Elohei, Yahweh es mi poderoso. Ahora sí, el 1 del 14. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. He aquí el día de Yahweh viene. Qué poderoso, ¿verdad? Ahora oramos por confirmación del tiempo en el que estamos y eso es lo que empieza. El día de Yahweh viene. Recuerden que para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces el día de Yahweh es el milenio, puesto que en periodos de 24 horas uno normalmente dice es el Shabbat. Pero Yahweh no está en el tiempo, por un lado. Por otro lado está escrito, para Yahweh un día son como 1000 años. Y por otro lado, cuando Yahushua vino, él dijo: Yahweh hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el verdadero Shabbat de Yahweh es el milenio, en el que Lucifer va a estar metido en el fuego, en el infierno, y después va a ser sacado, después del milenio, para ser echado en el lago de fuego. Además de él estar, Lucifer estar ahí, el mundo va a estar siendo renovado durante todo ese milenio, y los muchos impíos ya van a estar en el lago de fuego. Por ejemplo, se acuerdan que la bestia y el falso profeta van a ser echados vivos en el lago de fuego al empezar el día de Yahweh. Entonces el día de Yahweh es el milenio, pero en lo que respecta a la gente de este mundo, solo van a poder, bueno, acabo de decir que van a estar ya en el infierno muchos, pero sin contar el infierno, en lo que respecta a la tierra, serían los últimos 3 años y medio. Recuerden que son 7 años la última semana de Daniel. 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio predican los dos testigos. Los últimos 3 años y medio son las plagas postreras. Entonces, cuando empiezan las plagas postreras, es el gran día de la ira de Yahweh. Y por eso ahí empieza el milenio. Y por eso hemos hablado que lo más seguro, el sexto sello se va a dar al cambio de año, en Aviv, cuando se llega el año 6000. Como sabemos, ya voy a cortar los tiempos, eso cambiaría eso, pero en sí sería en el cambio. Y he aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El resto del pueblo, el remanente, no será cortado. Vean que dice del pueblo, ¿verdad? El pueblo está esparcido por todo lado hoy en día. Yahushua dijo: cuando la abominación desoladora se presente donde no debe estar, que es básicamente Jerusalén, donde está debería estar bueno, en lo literal se toma como donde debería estar el templo. Como ya les he mencionado, lo espiritual en realidad es con solo que el espíritu de Satanás esté en un cuerpo humano, ya se cumplió, porque el cuerpo humano es el templo. Satanás no debería estar en un cuerpo humano. Cuando la abominación desoladora se presenta en el mundo, ¿se acuerdan que les he dicho? Matan a los dos testigos y dicen paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, porque ahí viene la abominación desoladora, la abominación destructora. Cuando viene la abominación desoladora es cuando Yahushua dice: huyan a los montes, los que estén en Yahudá, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, porque va a haber destrucción. Por eso dice, y conecta lo que les decía de que la muerte de los dos testigos se da en el año 6000 o en el inicio del milenio, puesto que es cuando viene la abominación desoladora. Por eso dice que viene el día, que empieza con el año 6000, y después dice la destrucción de Jerusalén completa. ¿Sí me explico? Este verso ya se está empezando a cumplir, porque Jerusalén ya está muy rodeada, muchos enemigos y a cada rato guerra y todo. Pero eso va a escalar hasta el final de los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Como les he dicho, va a haber primero el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que sería lo del segundo sello. O sea, ya para este momento, ya la Tercera Guerra Mundial habrá pasado. Y digo entre comillas porque van a decir paz y seguridad, ¿me explico? Pero van a ser días nada más de eso. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, lo cual también se va a terminar dando finalmente en el Armagedón. Que todas las naciones se van a reunir para pelear contra nosotros, que venimos en Apocalipsis 19.
Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, lo que les decía, Armagedón. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Como peleó en el día de la batalla. Jueces 5, 4 y 5. En este caso, ¿verdad? Ponen este comentario aquí, se referiría a la batalla que peleó Barak, el rayo, como juez de Israel, cuando estaba como jueza en realidad principal Débora, la profeta. Entonces el 4 y 5 dice: cuando saliste de Sheir, oh Yahweh, cuando te marchaste de los campos de Edom, ¿verdad? Después de decir Sheir, recuerden que Sheir era la tierra de Esaú, que es Edom. El último viene como un edomita, en el sentido de que viene como un romano, viene como un gentil. Igual que Paulus era hebreo, pero había nacido como romano, su ciudadanía. Entonces aquí en Isaías 63 vemos que Yahweh dice que él viene de Edom, va a venir como un gentil. Por eso es que en Apocalipsis 19, que es también a lo que se está refiriendo en Zacarías, voy a ir rápidamente, Apocalipsis 19. Entonces vi los cielos abiertos y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es el verso 11. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de dam, teñida de sangre. O sea, se veía todo rojo. Por eso Edom es rojo. Dam es sangre. Adam es hombre. Porque el hombre es de sangre roja. Sacado de la Adamá, tierra roja. Entonces, aquí vemos que en Armagedón va a presentarse todo rojo. Como edomita. ¿Por qué? Porque acaba de pisar el lagar de la ira en la cosecha. Que es cuando recogió a los muchos. Que murieron en la gran tribulación. Pero después viene a pelear al final de los últimos 3 años y medio en Armagedón. Y es donde viene todo rojo. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, la palabra de Yahweh. Y los ejércitos celestiales de Yahweh vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que es la congregación ya vestida con los cuerpos nuevos, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, todas las naciones que se reunieron contra Jerusalén. Y él las regirá con vara de hierro, como vimos la semana anterior, refiriéndose a la unión del primero y el último. Y él pisa el lagar de la ira del furor de Yahweh, poderoso de los ejércitos. Y en su vestidura y en su muslo, que es como el primero y el último ya unidos. La vestidura siendo lo que se puso por encima de Yahushua para vencer. Como si Yahushua se vistiera del último. Vestidura y su muslo. Recuerdan que el muslo es lo que por donde golpearon a Jacob, que quedó renco cuando peleó contra el ángel. El muslo representa pacto, por eso también cuando Abraham mandó a Eliezer a traer a la esposa de Isaac, le dijo: hagamos un pacto, agárrame el muslo. Entonces, muy extraño, pero en ese tiempo se agarraban los muslos, en vez de darse la mano para hacer un trato, en vez de hacer un contrato, agárrame el muslo. Okay. Y dicen que era hasta más para adentro, o sea, como diciendo: si usted de verdad tiene con qué responder, entonces déjeme ver. ¿Estamos seguros? Trato hecho. Ok, vamos. Así los hacían. Entonces era por sus hijos. Ok, ¿tiene hijos o puede tener hijos? Okay, sí. Entonces ahí verá varias teorías de cómo era que se hacían esos tratos, pero se menciona el muslo. Entonces, al decir claramente aquí sería el muslo, esta parte que representa, repito, donde se llevó el golpe Jacob, pero en el encaje, representa pacto, porque lo que aparece en la escritura es que agarraban el muslo. Recuerden que como el hebreo es un idioma apartado, el de los cielos, no se mencionan cosas que tienen que ver con lo animal del ser humano, que es partes del cuerpo, que no tienen que ver con lo celestial. Entonces cuando se habla de sexo no hay una palabra hebrea que sea sexo. En hebreo es se conocieron. ¿Se acuerdan? En la escritura dice la conoció. Es porque no hay una palabra espiritual para el sexo, porque eso es animal. ¿Estamos? Les decía con esto la vestidura, el pacto representado por el muslo.
Recuerden que Yahushua hizo el pacto con su sangre. Y el último confirma el pacto. Entonces se vería como muslo y vestidura. Pacto, confirmación. Es como está en el muslo, vamos a confirmar escribiéndolo en la vestidura. Mi punto es que está escrito en dos partes porque ahora Mashiach es primero y último 8:1. Y eso es la representación del muslo y la vestidura. Rey de reyes y soberano de soberanos en el muslo. Como acabo de leer ese en Isaías 63, dice, ¿quién es este que viene de Edom? Que se podría decir, ¿quién es este que viene de rojo? De Bosra, que era la ciudad principal de Edom, que fue donde era rey Job. Job, o Job, él no era edomita, pero fue rey de Edom, porque los edomitas eran tan malos que ni siquiera confiaban en sus hermanos, entonces hicieron un pacto para nunca poner un rey sobre ellos que fuera hermano. Entonces siempre ponían un rey de otro país. Entonces imagina, ser tan desconfiado de sus propios compatriotas. Ok, hay que traer un panameño del presidente, porque no, los costarricenses no confiamos en ningún tico. Entonces eso hacían los edomitas, y por eso pusieron a Job de rey, y él era rey cuando le pasó lo que le pasó. Imagínese usted estar tan alto y caer tan bajo. Pero representa al último que viene de Bosra, no siendo edomita, pero se viste como si lo fuese. Y por eso Yahweh dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, porque es el Melech, el gran rey. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Le pregunta el profeta. Como el que ha pisado el lagar. Acabamos de ver que viene rojo en Apocalipsis 19 porque pisó el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. ¿Verdad? El último. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. A Yahushua lo sostuvo la misericordia que él tanto tenía, para salvarnos a todos, que cuando estaba en el madero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al último lo va a sostener el enojo. Es que, pero ¿para qué es lo que les va a pasar? Háganle, háganle. Básicamente es lo que lo va a mantener firme. Y lo que lo va a salvar es Yahweh en su primer venida. Recuerden, el brazo de Yahushua, la mano es el último. Por eso viene la mano y lo salva su brazo. Porque viene el último y lo salva el primero. Sí, el nombre. Su nombre, la palabra de Yahweh. Yahushua. Yahushua es la palabra de Yahweh. Exacto, porque ya se vistió del último. Entonces ahora por eso sale de su boca la espada. La espada es la palabra. Entonces su nombre es la espada. Y la espada sale de su boca, porque es lo que está en el interior, el espíritu de Yahushua. Pero una vez que sale de la boca ya es voz. La voz es el último. Brazo y mano, palabra y voz. Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sustentase, porque viene en la apostasía, en el fin de los tiempos, como dijo pródigo. Y me salvó mi brazo, el primero. Por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, como el brazo que es el que tiene el músculo. Y me sostuvo mi ira, que tenía en el corazón. Es que es muy bueno, pero me devuelvo a Jueces, que es lo que empecé. Cuando saliste de Sheir, Yahweh, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí delante de Yahweh, poderoso de Israel. Aquí tenía otro, en 1 Samuel 7:10. Y aconteció que mientras Shemuel sacrificaba el holocausto, los Filistim llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Yahweh tronó aquel día con gran estruendo sobre los Filistim. Tronó, ¿verdad? Como el último, la voz, porque el trueno es la voz de Yahweh. Gran estruendo como la voz, sobre los Filistim, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ahora segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el malach de Yahweh y mató en el campamento a los asirios a 185,000. 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Los asirios que iban a ir a atacar a Ezequías y a todo el pueblo. Ezequías, esta es una historia muy poderosa, eventualmente la leeremos.
El rey Ezequías, Hizquillahu, recuerdan que representa al último también, pero dicen que él iba a ser el Mesías, pero que le faltó algo. Y después vino, bueno, él vino como sucesor de David. Dicen que no hubo otro después de David como él. Y hay muchos que creían que él pudo haber sido el Mesías, pero es porque es una representación de Mashiach como el rey, en el que estamos viendo, que viene vestido de rojo. Hizquillahu, recuerdan que fue el que destruyó la serpiente de bronce, Nehushtan, que lo hablamos la vez pasada bastante. La serpiente de bronce que habían hecho Moshe, pero que los judíos la seguían adorando siglos después. Como Yahushua vino para matar a la serpiente, pero la gente hizo un crucifijo para seguirlo adorando por 2000 años. Entonces el último viene y habla en contra o destruye la imagen, como Hizquillahu, la imagen de el falso Mesías, y el asirio llegó y le dijo, pero usted, Hizquillahu, ¿verdad? Ezequías, no es usted el que destruyó los templos de su Elohim, no es usted el que destruyó las imágenes de su Elohim. El asirio no entendía que para Yahweh las imágenes están mal y que por eso Hizquillahu las destruyó. El asirio pensaba, como así son todas las religiones de todo lado, que más bien Hizquillahu estaba en contra de la religión, estaba en contra de los israelitas porque les había destruido todos los altares. Entonces el mismo asirio estaba en esas. A lo que voy es que igual va a pasar, la gente va a decir de los dos testigos, estos hombres son unos herejes, están en contra de todo, se quejan de todo, hablan mal de todo. Entonces, porque lastimosamente vivimos en un mundo donde la mayoría de cosas están mal. Igual le decían de Hizquillahu, a pesar de ser el rey, le reclamaban que había destruido la serpiente, que es como el crucifijo hoy en día. Le reclamaban que había destruido las imágenes de acera, que son como las de María de hoy en día. Le reclamaban que había destruido templos, como iglesias hoy en día. Entonces, el rey llegó y le dijo, ¿usted es el que hizo esto? Pues sepa que así como ningún Elohim defendió a todas las naciones que destruí, no los va a defender a ustedes su Elohim. Y les mandó unas cartas, y en las cartas está toda la amenaza. Y hasta le dijeron, es que era muy poderoso todo lo que hizo el padre, porque los asirios llegaron y le dijeron, le empezaron a hacer la amenaza. Entonces los sacerdotes empezaron a hablarles en otro idioma para que no entendiera el resto de gente. Y los asirios le dijeron, no, hablen hebreo para que entiendan todos, porque ellos merecen darse cuenta que muy pronto van a estar comiéndose su propio excremento y tomando sus orina. Imagínense lo que el pueblo ahí, ¿cómo es eso, asirio? Entonces Hizquillahu se llevó las cartas, se las llevó a un lugar alto, no un templo de esos que estoy diciendo, un lugar alto en una azotea, algo así, ¿verdad? Del palacio, y las puso, las cartas, y dijo, padre, haga usted algo, yo no puedo hacer absolutamente nada, vea la amenaza, yo no puedo hacer nada, como rey, el ejército que tenemos no es suficiente, así que lo dejo a sus manos, todopoderoso. Y en la noche llegó un ángel y destruyó todo el ejército de los asirios. Cuando se levantaron solo cuerpos muertos. Vean lo que es el Padre. ¿Usted se imagina? Y en muchas ocasiones sucedía algo similar. Yahweh hacía, no era necesariamente el ángel metiendo espada. Yahweh ponía la confusión para que cuando se levantaba un hombre veía en su hermano a un enemigo. Entonces mataba al otro. Y se mataban entre ellos. Estamos. Entonces hay varias partes donde Yahweh salió a batallar por el pueblo, por Israel. Muchas veces. Aquí vimos 3 ejemplos, ¿verdad? El de Débora con Barak, que ellos mencionaron que salió de Edom. Muy particular porque aquí se está haciendo esa misma alusión. Que salió de Sheir, de Edom. Después vimos la del Malach que descendió y destruyó todos los asirios. Porque el asirio representa también a Nimrod como la bestia, el líder mundial. Hizquillahu el último, que no tiene las fuerzas solo. Entonces le pide la ayuda al Padre. Y a través de Yahushua, el brazo, lo salva. ¿Sí me explico? Lo defiende. Y hay otros momentos. Y uno que me parece muy particular, que no lo mencionan. No he visto que lo mencionen con respecto a eso, pero a mí me parece que el Padre quizá también debe estar haciendo alusión a ese día. ¿Se acuerdan el día que les he dicho cuando Moshe estaba en la montaña y Yahushua estaba peleando abajo? Y Moshe tenía las manos así levantadas. Y después tuvieron que traer a Hur y a Aarón para que le sostuvieran las manos porque ya estaba cansado, porque cuando las bajaba perdían la batalla. Cuando las volvía a levantar volvían a ganar la batalla. Y no era porque Moshe, este movimiento, hiciera algo de ganar, sino que estaba mostrando que el Mashiach, Yahushua, habría extendido sus brazos al ser clavado de un madero y después elevado a la derecha del Padre como en la montaña estaba Moshe,
Y a través de él y su intercesión es que nosotros en el fin de los tiempos, como Yahushua, Josué, vamos a ganar la batalla. Pero cuando dejamos de creer en él, que es cuando baja los brazos, empezamos a pelear, a perder la pelea. ¿Está claro? Igual otra cuando Yahushua le dijo al sol detente y a la luna detente, porque ese fue un día único en toda la historia humana. Solo ha habido un día así. Y no solo está en la escritura, en el libro de Yashar, ya son dos confirmaciones, pero también hay historias, yo lo puse en el video de la Tierra, de la forma de la Tierra. Hay historias como en 20 lugares diferentes del mundo, donde en un lado hubo oscuridad por 2 días, en otro lado hubo luz por 2 días. Y una historia donde se quedó el atardecer 2 días. Entonces Josué lo detuvo y por ende no llegó el sol al otro lado del mundo. Y empezaron lo más seguro, lamentablemente, a hacer sacrificios, porque eran incas, aztecas y todos los de América. En ese tiempo de fijo dijeron, el sol no va a salir, hay que hacer algo. Traigan vírgenes. Qué feo. Y tras de eso, después sale el sol, tal vez dijeron, Dios, funcionó, ahora hay que establecer sacrificios de vírgenes para todos. Entonces, ese día fue único. Único. Y Yahweh habla de un día único que va a haber después. Entonces, como ese fue el único día así en la historia humana, me parece que es el mejor ejemplo cuando habla la escritura de que va a haber un día único, que es básicamente el cambio, cuando Yahweh quita el velo de esta dimensión a la otra, va a ser un cambio drástico y ese día va a ser único. De que de repente, porque dice que viene la tarde, pero de repente va a haber luz. Entonces, una de las cosas que va a cambiar ahí es que ya no se va a sentir el calor y el frío como hoy en día y que ya no va a haber noche. Básicamente a lo que va cuando dice que hay un día único. Pero al ser el proceso de cambio, quiere decir que después va a seguir de una manera específica que no necesariamente va a ser la de ese día. Pero bueno, continúo. Dice Zacarías, ¿verdad? Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en ese día sobre el monte de los olivos. ¿Recuerdan? Yahushua desde ahí dio los mejores discursos, bueno, de los que quedaron escritos. El monte de los olivos fue donde dio el principal que mencionan casi siempre. Este es un momento que los judíos están esperando tanto. De hecho, ¿verdad? Tuve la bendición de ir a Israel, como ya saben, y el monte de los olivos está repleto de tumbas. O sea, es un cementerio, hoy en día. Porque la idea de ellos es que cuando Mashiach aparezca, se va a posar sobre el monte de los olivos y este se va a separar. Entonces ellos dicen que los primeros en resucitar son los que estén ahí enterrados en el monte de los olivos. Entonces imagínense lo que debe costar ser enterrado en el monte de los olivos. Porque son los que están esperando la resurrección del primero. Porque ahí va a llegar Mashiach, se va a abrir y los que estén ahí enterrados tienen que salir. Porque si se va a abrir el monte, si no van a caer todos los cadáveres. Más de uno. Vamos a ver cómo va a ser ese momento, porque sí va a ser poderoso. Ahora, lo interesante, el monte está, digamos, imagínense el monte aquí con todas las tumbas, en realidad, entre cementerios, de los más bonitos que he visto. Muy bonito. Todas las tumbas así, un monte bastante grande. Y al puro frente está el monte Sión, que es donde estaría el templo. Para que se den una idea que Mashiach llegaría, y en el frente de ese monte hay otro monte que es donde estaría Sión. Entonces, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Lo que les decía, ¿verdad? Jerusalén está en el monte Sión. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese es el momento en el que esperan la resurrección, que sería como acabamos de ver después de Armagedón. Vendría a la pelea, posaría sus pies sobre el monte de los olivos y se abriría eso. Y se dice que ese valle extenso que se haría es donde Yahweh va a hacer que baje la nueva Jerusalén. Entonces la nueva Jerusalén obviamente va a ser más grande que la antigua, entonces se necesita más espacio. Y Yahweh está escogiendo el del monte de los olivos. Imagínense como si metiera algo y hiciera un valle y corre para cada lado. Entonces, vamos un momento a Hechos 1, 11 y 12 a ver qué es lo que dice aquí. O sea, ponen aquí comentario este verso, lo leo y después explico por qué ponen este comentario y los problemas o otras cosas que se pueden dar aquí. Este verso es uno que utilizan para tratar de ir en contra o preguntarme o decirme
que cómo es eso de la segunda venida, si está este verso. Pero este verso se puede interpretar de varias maneras, como toda la escritura, ¿verdad? Ahora, el hecho de que lo pongan aquí está interesante porque sí se aplica. O sea, yo he mencionado que este verso se va a dar de varias maneras, lo voy a leer. Los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Yahushua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Si hablamos de este mismo Yahushua, ese mismo cuerpo que acaba de ascender, pues sí, literalmente va a volver a descender hasta Armagedón, lo que vimos ahora, Apocalipsis 19. Y ahí es donde lo están poniendo, por eso la conexión. Va a volver a descender sus pies sobre el monte de los olivos después de guerra Armagedón y abrir eso, como un valle. ¿Estamos? Eso quiere decir que es lo que nosotros ahora llamamos la tercera venida, porque la segunda sería los dos testigos. Ahora, esto se puede interpretar igualmente espiritual, porque así como un mensajero representa en todo aquel que lo envió, cuando Yahushua vino, él dijo que si lo veían a él, veían al Padre. Pero él hablaba del Padre como que estaba en el cielo, en todo momento. Es lo mismo, el último viene, si ven al último es como ver a Yahushua mientras Yahushua está en el cielo. Entonces, una interpretación es a través de los dos testigos, el testigo como Moshe. Y hace, ¿por qué están viendo para el cielo si él va a estar en la tierra? ¿Qué están viendo para el cielo si lo van a tener físico en la tierra como la primera venida? Ese es el punto con los dos testigos. Y en el sentido de verlo bajando literalmente desde el cielo, eso va a ser para el Monte de los Olivos. Lo que estamos leyendo en Zacarías, que es hasta el puro final después de la predica de los dos testigos. Espero esté quedando claro. Entonces, se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos. Ah, vean qué perfecto, esa es la razón. Con más razón, bendito sea Yahweh, porque esto confirma la interpretación. Él ascendió del monte de los Olivos. Entonces los ángeles, que los dos ángeles representan a los dos testigos, ya lo hemos visto varias veces. Los dos ángeles les dijeron, ¿por qué están viendo para el cielo? Si el mismo que ascendió es el que va a ascender aquí, al monte de los Olivos. Como lo dice Zacarías 14. ¿Estamos? Es el punto. Y esto, cuando se interpreta solo así, el literal, es lamentable porque eso hace que las personas no entiendan lo de los dos testigos. Le pierden la importancia a lo de los dos testigos. Una de las razones por las que le quitan importancia a los dos testigos es porque los cristianos, que son los principales que deberían estar estudiando eso, dicen, se les enseña que los dos testigos son judíos y para los judíos. Entonces los cristianos dicen, los cristianos van a ser raptados y después vienen los dos testigos, entonces no se preocupe por estudiar de los dos testigos. Y se imaginan a los dos testigos en Israel, solo en Israel, y, ¿verdad? Lo más seguro con los colochos. Entonces, van a esperar las cosas que la sociedad ofrece. Y ya bueno, no va a hacer las cosas como la sociedad las pide o las espera. Más bien, el contrario de. Entonces, decía, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, ¿verdad? El monte de los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, ¿Cuál está cerca de Jerusalén? Camino de un Shabbat. Ok, sí, ya está, yo asustado. Sí, es bastante cerca, es el punto. Usted lo podía caminar en un Shabbat, si es que solo podía caminar kilómetro, 2 kilómetros, que es lo que habían puesto como, ¿verdad?, el máximo en el judaísmo. Entonces, sí podían ir de los Olivos al monte Sión en un Shabbat. También eso indicaría que estaban en Shabbat, pero eso es otra cosa, para otro momento cuando leamos eso. En todo caso, el punto es, Yahushua ascendió del monte de los Olivos. Los ángeles dijeron, ahí mismo va a bajar, que es lo que vemos en Zacarías. Cuando sus pies se pongan ahí nuevamente, puesto que está en la derecha del Padre ahorita, cuando los pies de Yahushua se vuelvan a poner sobre el monte, este se va a separar. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Recuerden que Azal, muy similar al nombre Azazel. De hecho, Azazel, antes de llamarse Azazel, se llamaba Azael. Dice, la escritura mía como comentario dice que este verso, hasta ahora lo veo, verso 3 es paralelo a Joel 3:16 y Ezequiel 38. Un momento bajo el 3, que ya lo leímos, ¿verdad? Ya está grabado por si lo quieren ver después en algún momento. Yahweh rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Vamos a Ezequiel 38 rápidamente, 18 al 23, lo leo. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de soberanos de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros engordados,
todos ellos en Basán, comeréis grasa hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. A mi mesa os saciaréis de caballos, de jinetes fuertes y de todos hombres de guerra, dice Yahweh el soberano. En Apocalipsis 19 vemos que Yahweh prepara una cena para los ángeles. Y esa cena son todos los enemigos que van a morir durante el Armagedón. Por eso capitanes y otro montón de personas se van a convertir en cena para los buitres, en lo físico, en lo espiritual, las almas para los ángeles caídos, a los que adoraron. ¿Me explico? Entonces los buitres se van a comer los cuerpos de los impíos. Y Yahweh les va a preparar una cena muy especial porque van a comer humano. ¿Verdad? Pero son, por ser impíos, eso fue lo que recibieron, su pago. Y en el sentido espiritual, los ángeles que han servido estos hombres impíos, sus almas van a ser de ellos en ese momento. Y eso es lo que está refiriéndose aquí. Pondré mi estima entre las naciones, ¿verdad? Ya el último, recuerden, el primero era el camino que pidió Moshe conocer en Éxodo 33, el último la estima. Pondré mi estima, mi esplendor entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado y mi mano que puse sobre ellos. La mano, el último, brazo, el primero. Desde aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh su Elohei. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y que yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Leo este verso nada más. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano: ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi apartado nombre. Ahora me mostraré celoso por mi apartado nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva un montón de tiempo que ha dejado que la gente le llame como quiere. Ha dejado que sigan llamándole como sea. Pero dice, no, ahora me voy a mostrar celoso, ahora sí me voy a enojar. Ya es demasiado. ¿Estamos? Y me mostraré celoso por mi apartado nombre. Después dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uziyahu, rey de Yahudá. Recuerdan, ahora vimos que cuando Yahweh venga de esa manera, se va a dar terremotos. Cuando venga ya a pelear en Armagedón, se va a dar terremotos grandes. Hay uno en específico que se menciona entre las plagas postreras, que nunca ha habido un terremoto como ese. Yahudá quiere decir, ¿verdad?, quien alaba a Yahweh. Uziyá, mi fuerza de Yahweh. Azal, proximidad, o él ha reservado, también noble. Y iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta lo que él ha reservado, o hasta los nobles. Curiosamente, Yahushua dijo que él prepararía un lugar para los escogidos. Lo vemos en Apocalipsis para la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 12 se lleva a los escogidos y los lleva a un lugar preparado, como si fuera un lugar reservado, donde van a estar los nobles, los reyes, y solo los que huyen. Recuerden que van a haber unos que van a huir en la cosecha, que sería al final de los primeros 3 años y medio, y después van a haber unos que van a huir al final de los 3 años y medio, de los cuales algunos van a sobrevivir y van a multiplicarse por 1000 años, y son los que Satanás engaña al final de los 1000 años. Recuerda, que son de los 4 ángulos de la tierra y que vienen a pelear otra vez Gog y Magog. Entonces hay 2 tiempos diferentes, como ahora mencioné, los 2 tiempos diferentes de la interpretación de Hechos 1. Los 2 testigos y después en Armagedón. Por eso caballo blanco del primer sello y después el caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Sí me explico? Similar, los que van a huir por hacer caso a Yahushua y son cosechados, y los que van a huir por lógica al final de los tiempos y se logran salvar en algún lado, en alguna cueva o algo así. En Apocalipsis 16-18, voy a leer desde el 17, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Oigan esto, la séptima copa, o sea, la última plaga postrera, o sea, el final de los últimos 7 años. ¿Estamos? Armagedón, Apocalipsis 19. De aquí estamos en Apocalipsis 16. Después de la plaga se da Armagedón, por eso está tan cerca el capítulo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del lugar apartado del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Ahí ya se cumplió todo, los últimos 7 años. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, oigan, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Imagínense ustedes esa cuestión. Eso es para que ya cualquier monumento, cualquier imagen, cualquier ídolo, cualquier edificio que esté todavía de pie se venga abajo. Toda la tierra como nunca ha temblado. Ese es el temblor más grande de toda la historia.
al puro final de la historia, para que se manifieste Yahweh. Por eso se manifiesta con ira y tiembla la tierra, como lo vimos ahora en varias citas. ¿Estamos? Confirmando que estamos hablando del mismo momento de la historia, al final de los 7 años. Armagedón. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uziyahu, rey de Yahudá. Y vendrá Yahweh mi Elohei, y con él todos los Kadoshim, y con él todos los apartados, confirmando una vez más. Apocalipsis 19. Y el ejército lo seguía, vestido de lino finísimo. Por eso son los apartados, los escogidos, los Kadoshim. Apocalipsis 19. Bendito sea el Padre. Este es el día que les decía ahora. Oigan. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día único, el cual es conocido por Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Lo que les decía, el día único, al final de los últimos 7 años, la semana de Daniel, cuando se cambia ya al nuevo estado de esta tierra. O sea, ese proceso de cambio se va a dar a través de las plagas postreras, que dura 3 años y medio. Y el último día de ese proceso, lo que vimos ahora, Armagedón, cuando viene con el ejército celestial detrás en Apocalipsis 19, y pelea en un día como nunca lo ha habido. Porque esa pelea es representada, lo que dije ahora, por el día en que Josué detuvo el sol y la luna. Fue un día como nunca, y cuando llegó la tarde todavía había luz. Como si usted tuviera el reloj y dijera, ya son las 6 de la tarde, pero el sol no se mueve. Llegó la tarde, había luz. ¿Sí me explico? Es el único día de la historia que se puede usar como ejemplo para este día. Sin embargo, no se compara en lo absoluto, puesto que Yahweh dice es un día único. ¿Estamos? Entonces, así como el segundo éxodo no se va a comparar en lo absoluto con el primero, igual este día no se compara con el de Josué, Yahushua. Pero el de Josué se puede usar como ejemplo, así como el éxodo se puede usar como ejemplo para que nosotros entendamos el segundo. ¿Está claro? Muy importante entender eso. Este día entonces está haciendo alusión al día que trajo más cambios en el calendario, porque alargó el año un día. En Josué 10, ¿verdad? Como sabemos, el verdadero nombre que Yahweh le puso a este hombre se llamaba Joshea, pero se le cambió el nombre a Yahushua para que representara al Mesías, primero y último. Por eso él era de Efraín. Tenía el nombre del primero, pero la genética del último. Entonces, Yahushua habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo. Al amorreo, ¿recuerdan? En hebreo, el amorreo quiere decir el que habla. Representa el ángel que Yahweh utilizaba para hablar al mundo, Lucifer, el que estaba sobre el espíritu de profecía. Entonces, aquí está diciendo el día que venga el último a pelear en Armagedón contra el ejército que haya preparado la abominación desoladora para enfrentarse contra él. Entonces Yahushua habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo, como diciendo a la abominación desoladora, al dragón, delante de los hijos de Israel, el ejército celestial que viene detrás en Apocalipsis 19. Y dijo en presencia de los Israelim: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Si el sol se detuvo y la luna se paró, es porque es el sol y la luna las que se mueven. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Yahweh va a hacer algo similar y nos va a dar el poder para vengarnos de absolutamente todos los enemigos, hasta que se lo coman las aves de los cielos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasher? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Oigan, no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Yahweh haya obedecido a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Y Yahweh peleaba por Israel como el último, como la voz. Por eso obedeció a la voz, porque era su voz. Y muy importante, no hubo un día como aquel, ni antes ni después. O sea, fue un día único. Es el único ejemplo que tenemos para este día de Zacarías. Y vea lo que menciona en Zacarías. Día continuo. Ok, vea, por ejemplo, un día continuo hace alusión a que no va a oscurecer, que sería como el de Josué. Ok, no va a haber oscuridad densa. Interesante la palabra, porque recuerdan la oscuridad del infierno, la oscuridad que se mencionó en el Éxodo y en otros momentos, que era una oscuridad densa. A esa oscuridad es la que se refiere. No va a haber de esa oscuridad, sí, ni una luz clara. Entonces, ni luz clara, ni oscuridad densa. Me imagino que se va a mantener ese día un poco nivelado, ese es el punto, parece ser. Será, o sea, como... Unas 6 de la tarde.
Sí, me imagino algo así, exacto. Será un día el cual es conocido por Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. También vean qué interesante esto. Yahushua habló de que hay un día que nadie sabe, nadie conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Es este día único. ¿Sí me explico? Está diciéndolo él. Un día que solo Yahweh conoce. Es el día que Yahushua dijo. Y acabamos de ver que entonces a la venida que se refería a Yahushua era la de Apocalipsis 19, Armagedón, poner sus pies en el monte de los olivos. O sea, hasta después de los dos testigos. Si la gente se queda esperando esa venida, pues se va a meter en un montón de problemas, porque va a tener que pasar tribulación, gran tribulación, plagas postreras. ¿Sí me explico? Tiene que hacer todo lo que Yahushua mandó hacer antes de. Entonces es interesante que Yahushua dice que sería un día que solo Yahweh conoce. Aquí dice que es un día que solo Yahweh conoce. Pero como acabamos de ver, en el contexto se refiere al día de Armagedón, que es al final de los 7 años. Y ya para ese momento, los escogidos van a estar en el lugar preparado, los muchos en el paraíso esperando ser resucitados o ya resucitados. Entonces, espero eso también se entienda la razón por la que lo digo, porque cuando uno habla de la segunda venida o habla de que ya viene el fin o de que ya está el fin o de que ya va a empezar la última semana de Daniel, la gente dice no, porque nadie puede saber el día. ¿A cuál día se refiere? Porque es un día. Entonces yo estoy hablando de 7 años. ¿Sí me explico? Yo estoy hablando de 7 años, de los cuales 3 años y medio son prédica de los dos testigos. Pero los cristianos dicen, no, nadie puede saber el día, deje de predicar del fin, deje de hablar del fin, nadie puede saber el día. ¿A cuál día se refiere? Un día que solo Yahweh conoce, el día único, el de Zacarías. Pero ese sucede hasta el final. ¿Para qué nos vamos a preocupar por ese? Preocuparnos por lo que viene antes. ¿Está claro? Será un día el cual es conocido solo por Yahweh, que no será un día ni de noche, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. La conexión con el día de Josué 10, al caer la tarde habrá luz, también quiere decir, estamos entrando, ya estaríamos en el milenio, Yahushua es la luz, pero ya no va a haber más oscuridad nunca, porque ya Yahushua la luz va a reinar sobre la tierra a partir del Shabbat. Al caer la tarde, vamos a seguir con luz, con Yahushua. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Lo que les decía, confirmándolo, el primero y el último ya se hicieron uno. Por eso ahora salen aguas para dos lados diferentes. Yahushua vino del oriente, el último viene del occidente. Cuando el primero y el último se hacen uno, va a salir una enseñanza de Jerusalén para la mitad del mundo y para la otra mitad del mundo. Primero y último, un río, agua viva. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Verano e invierno, primero y último. Las fiestas de Aviv, por ejemplo, y Sivan, y después las fiestas del invierno, las de Tishri. Las de Aviv las cumplió Yahushua, las de Tishri las cumple el último. Verano e invierno. Aguas orientales, aguas occidentales. Vean cómo conecta respectivamente, porque dice oriental, occidental, verano, invierno. Así se cumplió. Y Yahweh, este verso muy importante. También vean el Padre, qué bendición, cómo nos acomoda todo, porque los dos Shabbat anteriores leímos Deuteronomio 6, la importancia de entender que Yahweh es uno, entender que esa fue la razón principal por la que hizo la creación, y de ese entendimiento de que Yahweh es uno cuelga todo lo demás que debemos entender. Pero la creación misma es un vehículo para llegar a entender que Yahweh es uno. Por eso dice aquí esto. Vuelvo al 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Dos mitades de una misma persona. Dos enseñanzas, dos, se podría decir hasta interpretaciones, dos revelaciones de un mismo. Palabra y voz, sacerdote y rey. Y Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. Por eso es que después de decir que ya de un lugar van a salir dos fuentes de agua, dice esto. Y Yahweh será rey sobre la tierra, porque esa agua va a salir del trono. El trono es la persona sobre la que Yahweh se posa, ¿verdad? Como un rey sobre un trono, y Yahweh es sobre una persona, por eso la persona es el trono. En vez del arca, ahora va a ser la persona. Entonces, de la persona van a salir las enseñanzas como ríos de agua. Dice, y Yahweh será rey
sobre toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Entonces en ese día ya no lo van a llamar por ningún otro nombre. Ya nadie va a poder decir que se le puede llamar como sea, o que hay otros nombres, o que tiene muchos nombres, porque su nombre será uno. En aquel día Yahweh será uno. También eso es muy curioso, porque dice en futuro, como si no lo fuese ahorita. Pero en Deuteronomio dice Yahweh es uno. Entonces Yahweh es uno siempre. El único que existe, de quien viene absolutamente todo. Por su voluntad continuamos existiendo. Pero él, al hacer esta realidad y manifestarse en la misma, se separó en dos manifestaciones, porque esta realidad es dual. Entonces, a pesar de que él es uno, dijo, voy a venir dos veces. Voy a venir como dos personas. Uno de la tribu de Judá, otro de la tribu de Yosef o Efraín. Como lo vemos en Génesis 49. Yahushua vino de la tribu de Judá, ahora el último tiene que venir de la tribu de Efraín, como Josué, Yahushua. Oriente, occidente, verano, invierno, etcétera, etcétera. Pero en ese día, porque Yahweh dijo en Isaías, yo soy el primero y yo soy el último, varias veces. Yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Por eso ahora tiene que decir Zacarías, en ese día Yahweh será uno, porque en la historia humana se separó en dos, primero y último. ¿Está claro? Oseas 1:11. Voy a leer el 10. Con todo, voy a leer desde el 7. Pero de la casa de Yahudá tendré misericordia. Yahudá, los pocos escogidos, misericordia. Los salvaré. Vean esto. Los salvaré por Yahweh su Elohim. Como si estuviera hablando Mashiach. Los salvaré por Yahweh su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Sin embargo, menciona todas esas cosas para referirse a cómo lo va a hacer. Y eso hace que la gente se confunda todo. ¿Pero cómo es eso? No viene caballo blanco con un arco. Pero dice, no lo voy a hacer con arco ni con caballo. Pero no viene con el ejército celestial. No lo voy a hacer con ejército. ¿Sí me explico? Porque el caballo es espiritual. Y todo lo demás es espiritual. El arco, la prédica, etc. Entonces, el punto es que no lo va a hacer con armas físicas. No lo va a hacer con bombas, explosiones. Como en algunos casos los judíos lo ven. Ellos esperan que Mashiach ben Yosef, que es el último, pero ellos lo ven como el primero, que Mashiach ben Yosef venga, esté en el ejército y lo maten en guerra. Así es como ellos lo ven. Pero Yahweh por todo lado dice, no es con ejército. No es así. Dice, no lo salvaré con arco ni con espada. La espada espiritual, Yahushua, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero la espada física es a la que se refiere. Ni con guerra, esa es la de la bestia. Ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, Gomer concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Elohim, llámalo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Entonces, Yahweh le había mandado a Oseas que se casara con una mujer de mala reputación, la cual dio a luz dos hijos, y les puso por nombre a uno Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré, y después lo a mí, no es mi pueblo, por eso los tiene que pasar por juicio, por la gran tribulación, la lagar del aire. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, los muchos. A pesar de que van a morir, Yahweh los va a resucitar. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. Bendito sea. Se congregarán los hijos de Yahudá y de Israel. Por eso vino como el primero y el último. Nombrarán un solo jefe, porque en ese día Yahweh será uno y su nombre uno, y Yahweh será rey sobre todas las naciones. Nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande, se levantarán de la tierra, o sea, resurrección. Porque grande será el día de Jezreel. El día de Jezreel, que es un nombre que se le da como apodo. También Israel dice aquí, el día de Jezreel. Jezreel dejará de ser un signo de derrota, como lo dice Oseas 1:4. En Oseas 1:4 dice, entonces Yahweh le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Yahú. Era un rey. A causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel.
el arco de Israel, como diciendo que va a morir el último, que es el arco de Yahweh, así como Yahushua el primero es la espada de Yahweh. El valle de Jezreel, llamado también llanura de Megiddo, confirmando lo que les decía, la guerra de Armagedón. Estamos, la guerra de Armagedón se va a dar en Megiddo, porque de hecho es el nombre Har Megiddo, de ahí sacaron Armagedón. Har Megiddo en hebreo es lo que se le llama el valle de Jezreel. Entonces está hablando de la misma batalla. Apocalipsis 19, la guerra de Armagedón en el valle de Jezreel, donde Yahweh se va a hacer rey de toda la tierra. Por eso viene vestido de rojo y dice rey de reyes y soberano de soberanos en la vestidura y en el muslo, oriente y occidente, brazo y mano, palabra y voz, y va a seguir. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Sí, en este caso, recuerden lo que les he dicho, que el último va a tomar el lugar de Lucifer. Y que Lucifer, antes de que Yahweh lo quitara el trabajo, era el que defendía, o más bien terminó acusando y atacando a Israel, hasta destruirlo. Entonces ahí estaría diciendo, en aquel día, en Armagedón, ¿verdad? Porque acaba de decir que es en Armagedón, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel, que serían los del Israel de la carne en ese caso. Decía llanura de Megiddo, y designado por los griegos con el nombre de Esdrelón. Este lugar fue escenario de batallas importantes en la historia de Israel. Loruama quiere decir no me compadeceré. Lo a mí no es mi pueblo. Termino con ese 11. Se congregarán los hijos de Yahudá y de Israel y nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Entonces quiere decir el día de Megiddo. Entonces el mismo día de Zacarías. Para la pregunta que me hizo la hermana Imazul. Sí, Apocalipsis 22, vean qué poderoso esto. Verso 1. Ya el último capítulo de la escritura. Después me mostró un río limpio, de agua de vida. Imagina qué hermoso. Resplandeciente como cristal, que fluía de el trono de Yahweh y del Cordero. Del trono de Yahweh y del Cordero. A como se puede ver, dos tronos, del que sale uno para oriente y otro para occidente. En realidad se puede ver como un solo trono en el que están sentados ambos, Yahweh y el Cordero. Por eso el último tiene un doble manto, una doble porción, como el primogénito, ¿recuerdan? Yosef recibió la doble porción, Yahudá el reinado, por eso Yahushua de Yahudá, y Leví el sacerdocio, por eso Eliyahu de Leví. Entonces, el último viene con dos porciones, que es el hecho de que se convierte en el trono de Yahweh y el Cordero. El espíritu del primero está sobre él y es a través de ese espíritu que Yahweh está en él. El Cordero, como sabemos, es Yahushua el primero. Y por eso el último es el representante de Yahweh en la tierra, como rey. Por eso dije que se puede ver, si también lo quieren, al ver dos personas se pensarían dos tronos. Como el trono de sacerdocio, que sería el del Cohen Gadol, Yahushua, que sería el trono de misericordia. Y el trono de justicia, que sería el del rey. Por eso el trono de Yahweh y el trono del Cordero. Cordero hace alusión a misericordia porque fue el que murió por nuestros pecados. Yahweh, el nombre en realidad también está conectado con misericordia, pero por ser Elohim Todopoderoso, se conecta con justicia. Entonces después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Yahweh y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos. Oigan, 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Cómo hacen los judíos ahí? Porque ahorita los judíos en este momento presente que grabamos están en el mes 13. Pero Yahweh dice, no, ¿cuál 13? Solo hay 12 meses. ¿De dónde sacan un 13? De Babilonia lo sacaron. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Recuerden que las hojas representan obras. Por un lado se puede decir las obras que va a enseñar Yahushua como el árbol de vida va a hacer que las naciones puedan continuar viviendo si las hacen. Porque recuerden que también vemos en Isaías que va a haber gente que va a morir. Pero lo más joven que alguien va a morir, el niño más joven que se va a morir alguien va a ser de 100 años. Imagínese usted, ay, te bebé con 100 años. Entonces, el mundo va a ser completamente diferente. Los cuerpos van a ser diferentes dependiendo de la persona, lo que aceptó en esta historia. Y de ahí va a ser el hecho, la necesidad de las naciones de tener que venir a tomar las hojas del árbol de la vida, porque si no se mueren. Entonces Yahweh hizo algo para que las naciones, como no se quisieron comportar nunca, como no quisieron hacer las cosas a la buena, entonces ahora les hace, ok, ¿quieres seguir viviendo? Vengan a pedirnos vida. Todos los años, o todos los meses, perdón, porque es un fruto por mes.
¿Estamos con eso? Y no habrá más maldición. El trono de Yahweh y del Cordero estará en ella. Ve cómo dice estará como en singular. Es uno de dos personas. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro. ¿Cuál rostro? El del trono. Porque dice, el trono estará en el medio. El trono de Yahweh y el Cordero. Y verán su rostro. Un rostro, pero son dos personas. ¿El rostro de quién? ¿Sí explico? Obviamente podrían decir el Cordero, porque es el rostro que vieron hace 2000 años. Pero tras de eso está usando una palabra que tiene que ver con un animal. No van a ver una cara de un animal. Entonces, a lo que quiero llegar es que está hablando del trono. El trono tiene un rostro, y ese rostro es el último. El último es el trono. Y no habrá más maldición. El trono de Yahweh y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Ven qué poderoso? ¿Se acuerdan lo que dijo Yahushua? Qué bueno que estaba ahí. En Apocalipsis 3 le dice a los escogidos: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Elohim, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo es el nombre que Yahweh le da en la segunda venida, es el nombre que estaría incluyendo aquí, porque sería el nombre que estaría en la frente de todos los súbditos. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. También se puede ver cómo verán el rostro de Yahweh, que es el último, y su nombre, el nombre de Yahushua, el primero, estará en sus frentes. Porque recuerden que los escogidos son sellados con el nombre del Hijo. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. No dice que la luz del sol no vaya a estar, simplemente dice que no la van a necesitar. Eso quiere decir que el sol y la luna sí van a estar, pero para las naciones, que la van a necesitar, mientras que los que están en Jerusalén no la van a ocupar. Porque Yahweh el soberano los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Imagine usted ese momento. Y es que en este mundo, como no se puede disfrutar nada, porque digamos, una persona se hace el rey del mundo y sabe que en algún momento se muere, sabe que puede salir y lo matan, porque cualquiera quiere su corona, se puede comer algo envenenado, o aunque dure 80, 90, 120 años, se va a morir, y no va a poder disfrutar los últimos 40, 60 años, porque va a estar... Entonces, ¿de qué sirve ganarse el mundo, de verdad? Mientras que lo que promete Yahweh es eterno. Usted se imagina qué hermoso estar de rey y decir, esto no me lo van a quitar nunca. Nunca me lo van a quitar. Siempre lo voy a disfrutar. Inimaginable. Inimaginable. Entonces, vuelvo a Zacarías. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Pero vean que menciona uno dos veces. Yahweh será uno y su nombre uno. Ejad. Ejad. El valor numérico de la palabra Ejad es 13. 13 por 2, 26. 26 es el valor numérico del nombre de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que como Yahweh se separó en dos partes, como 1, Ejad 13, el primero, y como 1, Ejad 13, el último. 1 como la manifestación de la estima de Yahweh o de su pureza. La manifestación de la pureza y la perfección de Yahweh. Yahushua. Y después viene el celo por el nombre, el último, la justicia, la ira. Por eso dice, Yahweh será uno y su nombre uno. Primero y último van a ser uno. 26. Entonces, dice, con eso de la existencia del sol, aún no lo veo claramente. Sol en Apocalipsis. Si estará iluminado. ¿Cómo? Si estará iluminando la nueva Jerusalén. No. El sol va a existir, pero no se va a necesitar. Es diferente. Porque ya nuestros ojos van a ver la luz de Mashiach, no van a necesitar la luz física. Los que tengan cuerpos similares a estos van a necesitar el sol, porque no van a poder ver la luz que nosotros vamos a ver. Entonces imagínense ver un mundo completamente diferente a pesar de estar en el mismo espacio. ¿Sí me explico? Vamos a estar en el mismo espacio, pero para nosotros el mundo va a ser mucho más elevado, mucho más hermoso, mucho más colorido. No, van a vivir un mundo hermoso, pero, o sea, perfecto, como este, pero perfecto. Nosotros como ya algo celestial, pero en la tierra. Es diferente. Entonces ellos van a... Ahora, en el milenio se van a multiplicar. Yahweh dice que Él va a poner el árbol para las naciones, para la sanidad de las naciones. Entonces las naciones van a tener un cuerpo más bajo que el nuestro. Pero va a ser mejor que este. Porque este se envejece ya en 60 años, ya está... Ahí, como les acabo de decir, lo mínimo van a ser 100 años. O sea, mínimo va a ser un bebé todavía. 100 años.
Entonces, el cuerpo va a ser diferente ahora. Pero aún así van a necesitar comer el fruto de vida. Van a necesitar ir a comer las hojas. Tomar las hojas, que es para la sanidad de las naciones. Que repito, son las obras. Entonces las naciones van a tener que darle honor a los que Yahweh escogió si quieren seguir viviendo. Ese es el punto. Y obviamente lo van a hacer, ¿verdad? ¿Quién va a ser tan tonto de decir, no, la verdad que no quiero, me muero aquí? Tras de eso ya no va a haber orgullo, no va a haber ego como hoy en día. Entonces, con más razón, van a estar felices de poder vivir, van a estar felices de honrar a quien honra merece. Entonces, van a haber un montón de naciones que se van a multiplicar en un milenio. Lucifer sale y los vuelve a engañar. Van a pelear y Yahweh los destruye. Pero de ahí tienen que quedar algunos, porque Yahweh dice que va a haber un árbol para las naciones. Como le decía Aymazul, entonces sí, nosotros vamos a ver la luz de Mashiach, que es la luz espiritual. Se puede decir la luz del primer día. Y digo se puede, porque no es necesariamente. La luz que hizo el primer día, hágase la luz. Mientras que los de las naciones van a ver la luz del cuarto día, cuando hizo el sol. Vuelvo a 14. 10. Dice, toda la tierra se volverá como llanura. Vean eso. Toda la tierra se hará una llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera. Vean qué hermoso. Y Yahushua es el primero, y él dijo, yo soy la puerta. Entonces aquí Yahweh pudo haber mencionado un montón de puertas que habían en Jerusalén, en el templo, pero él menciona solo dos. La de Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob. Y la otra puerta la llama como la primera. Entonces, diciendo una vez más, el último y el primero. Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera. Desde el último hasta el primero. Hasta la puerta del ángulo, Yahushua mismo, la piedra angular. Y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. El rey que pisa el lagar de la ira. Y por eso sus vestidos están rojos. Hananel, la torre de Hananel, se puede conectar con el último, se puede conectar con Eliyahu, porque Eliyahu vino como Yahu Hanan, de donde viene Hananel, a quien el poderoso favorece. Y vino como una torre, en el sentido que venía a vigilar y a decirle a la gente que se arrepintiera, porque ya venía Mashiach. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, lo mismo que leímos ahora en otro verso. Morarán en ella, en Apocalipsis, ¿verdad? Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oigan esto. Recuerdan que Yahweh dijo que el final de los tiempos sería como el tiempo de Noé, pero en el tiempo de Noé se hizo con agua, ahora lo va a hacer con fuego. Vemos en las plagas postreras que el sol va a empezar a quemar a las personas ya literalmente. Por eso está calentando ahorita y dicen calentamiento global. Es el invento, pero es porque es profético que se tiene que calentar para quemar a las personas muy pronto. Tras de eso, ¿verdad? Hay bombas atómicas y otras cosas que pueden utilizar en guerras. Vean lo que dice el verso que sigue, muy gráfico, pero yo creo que lo hemos visto muchos en películas de Hollywood, como para que tengan una idea. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, no van a haber ni caídos muertos, que ya su carne va a ser deshecha. Oigan, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Yo no sé si han visto alguna vez las explosiones de bombas atómicas, que digamos está así, y viene, y cuando pasa, lo que sea que esté, lo consume completamente. Y en películas lo han hecho en que literalmente se ve esto, o sea, se ve donde la carne se le quita de los huesos, los ojos se le consumen en las cuencas. Entonces hay varias formas en las que esto puede suceder. Pero imagínense qué espantoso. Ya sea que el calor va a ser tal, el fuego que va a descender en la plaga postrera va a ser tal, que la gente no va a haber ni caído, que ya su carne, sus ojos, su lengua consumida. ¿Verdad? Los ojos que utilizaron para buscar y adorar ídolos, la lengua que utilizaron para invocar a falsos Elohim, y la carne a la que le dieron tanto gusto. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. También el hecho de que dice que, bueno, sí, me parece que por la forma en que lo está acomodando, el contexto y todo lo demás, venimos hablando de que es la guerra de Armagedón. Ya para la guerra de Armagedón, como leímos ahora, pasaron las 7 plagas. Las 7 plagas postreras, ya mucha gente murió quemada y todo lo demás. La forma en que lo está poniendo aquí parece ser lo que vimos ahora. Ya bueno, va a atacarlos con
con arcos, no lo va a atacar con metralletas, no los va a atacar con bombas. Es el último como fuego consumidor que se va a presentar con su ejército. Y eso va a ser todo. Porque está escrito, ¿quién va a poder estar de pie ante el fuego? Nadie, porque el que esté de pie se le van a consumir sus ojos, su lengua y su carne cuando se presente el fuego consumidor en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, después de las 7 plagas postreras, viene el último y él mismo es el fuego consumidor, como el sol que sale y los quema. Porque es el sol de justicia, Malaquías 4:2. Y la lengua se les deshará en su boca. Y será en aquel día que habrá entre ellos gran terror enviado por Yahweh. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Lo que les decía ahora. Se van a empezar a pelear entre ellos, confundidos. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de los cananeos en la casa de Yahweh de los ejércitos. Refiriéndose, ¿verdad?, a todas las naciones del mundo en realidad, porque Canaán era la tierra prometida, pero ahora estaríamos tomando toda la tierra. Entonces todas las riquezas del mundo van a ser reunidas para los escogidos. En la casa de Yahweh de los ejércitos, alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Oro los pocos, plata los muchos, y ropas de vestir las naciones en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, ¿verdad? Los que no hagan caso. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. ¿Verdad? Obviamente Yahweh no se está refiriendo específicamente o solo de los animales literales, porque ellos no tuvieron el libre albedrío de los seres humanos para hacer lo que hicieron. O sea, no igual al menos. Mientras que aquí estaría hablando de personas que se comportaron como caballos, solo querían guerra, como mulos, que eran bien tercos, como camellos, solo querían riquezas, como asnos, eran unos gentiles idólatras medio básicos en su pensar, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los que se pongan la marca de la bestia. Se hacen bestias diferentes. Algunos asnos, otros camellos, otros caballos, otros mulos. Dice, y todos los que sobrevivieren, oigan, bendito sea Yahweh este verso, confirmando todo lo que hablamos una y otra vez. Y me parece muy importante este verso, porque este es un tema que yo creo que a mucha gente le cuesta, porque eso nunca se ha enseñado en el cristianismo. En el cristianismo no se habla de las naciones. Si ni siquiera se separan a la esposa de la boda, de los invitados de la boda, no hacen la separación, menos las naciones. Entonces vean lo que dice aquí. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, y a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. ¡Qué poderoso! ¿Por qué? Está diciendo, por ustedes, naciones, creyentes, etcétera, no haber ido en la huida, que es durante Sukkot, ahora van a tener que celebrar Sukkot todos los años. O sea, por no celebrar Sukkot, lo cual los hubiera salvado, van a tener que celebrar Sukkot eternamente. Principalmente. De fijo, todas las fiestas las vamos a celebrar. Pero Sukkot era una de las 3 fiestas que había que ir a Jerusalén. Entonces Yahweh, como ya la riqueza va a ser abundante, y la capacidad de viajar, me imagino, va a ser hermoso, en ese momento Yahweh va a obligar a todas las naciones a ir a Jerusalén en Sukkot, a celebrarlo y a traer ofrendas al rey, al trono que vimos ahora en la Nueva Jerusalén. Vean qué poderoso, confirmando, los que sobrevivan, pero de los cuales, de las naciones que se atrevieron a levantarse en contra. Su castigo va a ser honrar a Yahweh a través de Mashiach eternamente. Dice, y acontecerá, bueno, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Y ahí cualquier persona o cristiano debería decir, ¿cómo de año en año? ¿Cuándo? ¿No estamos en el cielo? ¿A dónde van a ir? ¿Cuáles años? ¿No es en la eternidad? De año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Si Yahweh manda a celebrar la fiesta de Sukkot eternamente de año en año, ¿por qué las personas no quieren celebrarla ahorita? ¿Por qué los cristianos dicen, esas fiestas son de los judíos? No son de los judíos, son de Yahweh. Y Yahweh nos mandó a nosotros a celebrarlas, no a los judíos, a Israel, a Judá. Oigan, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, y vean, adorar al rey, así como Yahushua se volvió merecedor de alabanza, digno de alabanza, con lo que hizo, por quien es, obviamente, pero principalmente por lo que llegó a ser, humillarse
hacerse pobre para hacernos ricos y salvarnos, etc. El último igualmente, Yahweh le va a dar honor a través de unirse con Yahushua, va a recibir adoración como lo vemos aquí. La adoración es para Yahweh. Recuerden que Lucifer, el problema que tuvo Lucifer, uno de muchos, todos los que le quedan, Lucifer fue creado para representar a Yahweh. Por eso fue el ángel más hermoso. El punto era que fuera sorprendente ver su belleza, porque representaba la belleza de la estima de Elohim, altísimo. Pero él se le subió el ego y todo lo que le decían a él, que en realidad era para Yahweh, ese era el punto. O sea, se lo traen a Lucifer, Lucifer se lo lleva a Yahweh. Lucifer dijo, no, yo me lo dejo, no, yo me lo quedo, no, que me laven a mí, no, que me adoren a mí, la verdad es que yo soy el más bonito, no, y terminó él cayendo del favor, se le quitó el trabajo que tenía. Entonces se convirtió en lo más espantoso, lo contrario. Bueno, se está convirtiendo. Entonces, dije todo eso porque al venir el último toma ese lugar que había tenido Lucifer. Entonces es el que representa la estima de Yahweh. Entonces traen la adoración a él y él se la eleva al Padre a través del Hijo. Es el punto. Y obviamente no le va a pasar lo que le pasó a Lucifer. Es parte del plan. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. Vean que ahora vimos, en aquel día será Yahweh uno y su nombre uno. Saldrán dos partes del río, etc. Vimos en Apocalipsis un trono para Yahweh y el Cordero. Lo que quiero decir es un rey, porque Yahweh será uno, rey sobre todo el mundo, pero dos espíritus posados sobre él. Todo eso lo estamos viendo aquí igualmente en Zacarías confirmado. Entonces, los que no vayan a adorar al rey, no vendrá sobre ellos lluvia. La lluvia es una bendición. Por eso, los dos testigos tienen poder para que no llueva durante su prédica. Eso confirma que el testigo como Moshe es el rey. Porque el que no adore al rey, el que no acepte al rey, no le llueve. Le llueve por otra cosa. Fuego y plagas. Entonces, el que no llega a adorar al rey, no le llueve. Porque la lluvia es lo que hace que salga la comida y otro montón de bendiciones. Y representa enseñanza, representa bendición. Entonces, el que no venga a hacer lo que Yahweh manda en Sukkot, no va a poder tener bendición, no va a poder tener prosperidad. Obviamente, lógicamente, todo el mundo lo va a hacer. No vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Mizrayim no subiere y no viniere, si los de Egipto, principales en representar a las naciones, no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga. Va a llover plaga. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. Ahí, como ya la estima de Yahweh va a ser completamente revelada, ahí no va a... O sea, Yahweh en este mundo todavía, él se mantiene oculto, de forma que la persona pueda pensar que él no existe. Aunque obviamente es completamente ilógico, pero Yahweh se oculta de tal forma que puedan existir ateos. Es el punto. Que usted pueda tener el libre albedrío y no creer. En este momento ya eso no va a existir. Ya va a ser obvio que él existe. Entonces va a ser muy difícil que la gente no haga lo que tiene que hacer. Pero como Yahweh deja el libre albedrío, va a caber la posibilidad de que no quieran ir. Y Yahweh les está avisando. Porque el castigo va a ser inmediato, va a ser directo. Usted no hace esto, le pasa esto. No es como que no va a haber lluvia después de 15, 20 años y usted va a pensar que es simplemente por calentamiento global. Usted va a hacer la conexión directa. Es que no estoy haciendo lo que él manda. Entonces no hay lluvia. Hoy en día uno dice, es que no está lloviendo porque se están portando mal, porque no están orando. Y la gente dice, usted está loco. Me lo han dicho a mí, ¿verdad? Usted sigue conectando cosas naturales con espirituales. Entonces, en ese momento ya no va a haber duda que todo está conectado. Entonces, también Sukkot es la fiesta de invierno, está conectada con lluvias. Por eso es que también se echaba agua. Yo no se acuerdan, hace muchos años íbamos a celebrar Sukkot y yo me soñé que estaba con Yahushua. Bueno, yo sentí que era Yahushua en el sueño. Y que él tenía una botella y que botaba un poco de agua así. Y después leí que en Sukkot se botaban aguas en el templo. Y yo me lo había soñado que él me agarrara una botella y botaba agua en el suelo. Y yo, ¿y eso por qué? Y después leí en Sukkot se botaba agua en el suelo. Mira qué curioso. Entonces, dice, y si la familia de Mizrayim no subiera y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. Eso quiere decir que la fiesta de Sukkot es súper importante, porque ahí se da la cosecha y solo los escogidos hijos van a estar atentos, la van a celebrar y por eso van a tener el honor de vivir en el lugar central para Sukkot. No van a tener que ir a ningún lado, la gente va a venir a donde los escogidos.
Esta será la pena del pecado de Mizrayim y del pecado de todas las naciones. Ahí vemos Mizrayim representando a todas las naciones, pero pone Mizrayim muy por encima de las naciones en el sentido de la nación más gentil, Egipto. Curiosamente hoy en día Yahweh llama a Israel Egipto espiritual en Apocalipsis 11. O sea, estaría diciendo que los judíos falsos son los primeros en tener que dar honor a Yahweh y al pueblo escogido en ese momento. Los que se hayan hecho pasar por los verdaderos durante este tiempo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. ¿Se acuerda? El ejército venía en caballos. Y yo he mencionado, hay varias formas de entender eso. El poder que van a tener, cuerpo nuevo que van a tener, una adición, como cuando uno se monta en un caballo, tiene mucho más fuerza, mucho más rapidez. Entonces el cuerpo nuevo que van a recibir los últimos, los escogidos, que va a ser como el de los ángeles. Así como una persona se monta en un caballo, sería como el alma montándose en el cuerpo del ángel. ¿Sí me explico? Ya que el cuerpo es un vehículo, el caballo funciona como vehículo. Entonces el caballo representa el cuerpo nuevo en el que se van a meter las almas y van a tener más fuerza que antes. Por eso dice en las campanillas de los caballos, apartado para Yahweh. Esto era lo que decía en los Kohanim, apartado para Yahweh. Entonces quiere decir que son los escogidos que se vistieron de Malachim y se convirtieron en sacerdotes, porque Yahweh los apartó. Kodesh para Yahweh, Kodesh la Yahweh. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Si los caballos, como dije, son los cuerpos nuevos de los escogidos, los tazones vienen siendo los de los muchos. Los vasos. ¿Recuerdan que tazones son como vasos o vasijas? Y Yahweh habla de los cuerpos como vasijas. Lo que uno mete adentro es el alma. Pero estos van a ser del templo. Recuerdan que Yahweh le dijo a los muchos en Apocalipsis 7 que los muchos van a servir en el templo. Como la sangre sirve en el cuerpo. Como las ollas y tazones servían en el templo. ¿Sí me explico? Básicamente mi confusión con que el sol existirá para las naciones al fin de Apocalipsis radica en que Apocalipsis 21-24 dice las naciones andarán a la luz de ella. Sí, pero es que recuerden también, sí, buen punto, Mazul. Recuerden que dos cosas. Yo digo que el sol va a seguir existiendo porque Yahushua dice en varias ocasiones que si el sol dejara de funcionar, también no, de hecho, ni así el pacto se va a romper. Pero el hecho de que dice que si el sol dejara es porque el sol no va a dejar. O sea, el sol no va a dejar de servir a Yahweh, solo que va a servir diferente. Ya no se va a esconder, dice la escritura. Si no se va a esconder es porque siempre se va a ver, es porque sí va a estar. Pero la luz a la que se refiere, que va a salir de Jerusalén, van a andar a la luz se refiere a la enseñanza, las obras del árbol de vida, que es Yahushua, lo que enseña Yahushua. Yahushua es la luz es lo que permite que uno pueda caminar por el camino, obviamente. Entonces es Yahushua enseñando para que las naciones se comporten como deben comportarse. Pero el último va a ser el sol de justicia, también por eso sol. Dice, esta será ya lo dije eso. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, apartado para Yahweh, como los Kohanim. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar, como los muchos. Y toda olla en Jerusalén y Yahudá, apartada para Yahweh de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, ¿verdad? Ahí no se van a hacer sacrificios como los que han hecho los judíos toda la vida, a pesar de que de fijo así interpretan esto, porque literalmente eso es lo que se pensaría. Recuerden que Yahweh nos enseña a través de toda la escritura que a él hay que hacerle sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces quiere decir que las naciones van a llegar al templo, que es va a ser la Nueva Jerusalén, básicamente van a llegar a la Nueva Jerusalén, donde está el trono del que sale la enseñanza, que es la luz de las naciones, para ellos entender qué hacer, cómo hacer y así sacrificar alabanza a Yahweh de la manera correcta, a través de los muchos, que son los tazones. Por eso van a usar los tazones para los sacrificios y otras cosas. En aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Lo que Yahushua llegó a sacar cuando llegó a Jerusalén y entró y dijo, ¿por qué volvieron la casa de mi padre una cueva de ladrones? Y está escrito que sería casa de oración. Y empezó a volcar las mesas, recuerdan, de los cambistas, los que vendían en el templo animales para sacrificios. Entonces los que estaban haciendo el negocio dentro del templo, Yahushua llegó a sacarlos, porque es una representación. Esa fue la única vez que Yahushua se enojó, para representar cuando viene enojado en el fin de los tiempos, a que esto suceda, que ya no hayan mercaderes de la fe,
Nunca más en la historia y en la vida. Que no haya más mercaderes de la religión ni nada de eso. A partir de ese momento ya no va a haber un mercado en Jerusalén, bendito sea. Exacto, no, como todas en realidad, porque como les he dicho, ahí en el mismo Jerusalén la escritura dice que los vendedores de... La esposa estaba leyendo que ya voy a sacar los que venden ídolos, o cualquier ídolo, cualquier persona que tenga ídolos en Jerusalén. Y la vez pasada les dije, ¿verdad? Uno va a Jerusalén y hay judíos vendiendo ídolos para católicos. O sea, como es un negocio, ellos dicen, nosotros no los adoramos, ellos sí, allá ellos, se los vendemos. No se dan cuenta que es como el que le vende un arma a alguien que va a ir a matar a alguien. Usted sabe que va a ir a matar, bueno, yo se la vendo. Es usted el que lo va a matar, no soy yo. Pero me gano una platita. Es la misma cuestión. Está siendo cómplice. Dice, en aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Lo que hizo Yahushua fue un ejemplo de cuando se va a cumplir esto ya completamente. Yahushua harto de que esto se dé. En ese momento era literal, en el templo de piedra, vendiendo animales. Ahora es espiritual, la apostasía. Uno va, no venden animales, pero peor, venden a veces almas o cosas así porque los sacerdotes están engañando a toda la gente con tal de que les vengan a dejar dinero. Entonces se vuelven mercaderes y al final hacen sus prédicas basados en ese mercado, en ese negocio. Si yo predico esto no me van a dar plata. Si yo predico esto me van a dar plata. Solo eso predican. Entonces, si yo predico esto, se me van a ir, no me sirve, se me va la billetera también. Entonces no lo predico. Y así terminan predicando solo como 2 capítulos. Todo lo demás de la escritura lo dejan de lado porque no les hace dinero. Entonces por eso Yahweh promete nunca más va a haber mercaderes. Y repito, los hubo en el aspecto judío, todavía los hay. Ahora en el cristiano evangélico la prosperidad. Y también obviamente en el catolicismo todo el oro que tienen y perlas con las que se visten. Tanto así que Yahweh reclama de la gran ramera que su problema fue el mercadeo que hizo tanto, que se volvió rica con todo lo que hizo. ¿Verdad? Hemos hablado cómo el Vaticano aún tiene acciones en pornografía y otro montón de negocios de Satanás, pero con tal de hacer inversiones que dejen plata, invierten. Entonces al final es mercader lo que es el Papa y otro montón de personas. Nunca más van a existir en la Nueva Jerusalén. Ahí termina el 14. Espero eso quede claro. Vamos a ver aquí. Vamos un momento a Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Me dijo que leyera para este capítulo. No sé por qué me lo habrá dicho. Sí, este episodio sucede en realidad al Apocalipsis 12, cuando el último resucita y sube al cielo y se le da la autoridad para sacar al dragón. En el verso 12 dice, también a las otras bestias, las naciones, les había quitado su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo, porque ya va a permitir que las naciones vivan 1 milenio más. Y dice el 14, y le fue dado estima, dominio y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Ahí es donde ya se vuelve el rey de reyes y soberano de soberanos, después de su muerte.